Departamental de Lima de nuestro colegio y a la vez también de todos los capítulos de Ingeniería Civil a nivel nacional. Hoy tenemos un tema de actualidad, un tema muy importante, como es la modernización de las fórmulas polinómicas. Como ustedes saben, ya nuestra normativa para las fórmulas polinómicas data de ya hace 41 años, desde 1979, y a lo largo de todos estos años han sucedido muchas cosas, como son pues, hay nuevos materiales, nuevas tecnologías, nuevas realidades. Sin embargo, nuestra fórmula polinómica sigue siendo la misma. Tenemos que modernizarla, no solamente en la forma de su cálculo, sino también en la forma de su aplicación, en la forma de determinar los índices de variaciones más justas acorde a la realidad, de tal forma que no se afecte el equilibrio económico de los contratos y los contratistas pues puedan tener la holgura necesaria para poder culminar nuestras obras a tiempo y sin ningún conflicto. Sobre este tema hemos invitado al ingeniero Marco Cruzado Puente, y ya ustedes lo conocen, es un experto en contratos de obras públicas, ha desempeñado importantes cargos gerenciales en distintas entidades del Estado. Actualmente es adjudicador de Junta de Resolución de Disputas. Bienvenido, Marco, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y en primer lugar tu saludo a todos los colegas. Sí, ante todo, muy buenas noches, agradeciendo nuevamente, Elías, a nuestro capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, por darnos la oportunidad de estar nuevamente con ustedes y conversar sobre este tema tan importante, que es la modernización de la fórmula polinómica y en sí cómo funciona la fórmula polinómica, para qué nos sirve la fórmula polinómica. Y justamente ver si realmente esta fórmula polinómica cumple con el objeto para la cual fue creada en su oportunidad, ¿no? Como ya teníamos 40 y tantos años, 42 años, desde que se modificó, porque la fórmula polinómica en realidad es un poco más antigua, y en esa época pues no teníamos los instrumentos informáticos y la tecnología que tenemos ahora, donde vemos pues que está en constante actualización y movimiento. Como consecuencia se tiene muchas dificultades, y al final, después de ver cómo funciona la fórmula polinómica, he puesto dos láminas que son interesantes. Una de la Cámara de Capeco, de la Cámara Peruana de la Construcción, donde han hecho una evaluación si realmente actualiza o no actualiza las valorizaciones o la obra en general, y también una tesis realizada por un ingeniero especialista en costos y presupuestos de obras de envergadura, una tesis para su maestría, en la cual hace un análisis. Yo solamente he puesto el cuadro resumen, y donde vamos a ver que él plantea otra metodología o otras metodologías que permita actualizar los precios, que esté en función de la inflación. Y vamos a ver que en caso de la Cámara Peruana de la Construcción y en caso de este ingeniero, como su aporte en su tesis, nos indican ambos que en realidad la actualización de precios bajo este método tradicional que tenemos no responde a una realidad, no lo actualiza como debía corresponder, ¿no? Entonces, bajo ese ángulo. Efectivamente, tenemos un gran tema entonces, y sin más preámbulos, te damos la señal para que empiece con tu exposición. Adelante, Marco. Bien, muchas gracias. Ahora vamos a compartir. Bien, vamos a ver la fórmula polinómica en obras públicas, y luego vamos a ver cómo funciona, asimismo si ahora actualmente esta metodología está cumpliendo o no está cumpliendo con el objeto para lo cual
fue creada, ¿no? Y primeramente vamos a ver qué cosa nos dice el reglamento de la Ley de Contratación del Estado con respecto a la fórmula polinómica, o sea, en qué aspectos podemos utilizarlo, ¿no es cierto? Entonces, nos dice, por ejemplo, que para el caso de adelanto de materiales, para el otorgamiento del adelanto para materiales o insumos, se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el Decreto Supremo número 011-79 de Vivienda y Construcción y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. Entonces, ya como vemos, en primera instancia, el reglamento, cuando se trate de adelanto de materiales, ya sea para el otorgamiento o ya sea para las amortizaciones y las deducciones que le corresponden, por este adelanto de materiales, deberíamos irnos a este Decreto Supremo 011 del año 79, imagínense ustedes, y todas sus modificatorias, ampliatorias y complementarias, que no son realmente muchas y que no lo han cambiado en este aspecto a la normativa que data desde esos años, ¿no? Entendimos que en esos años, pues, todavía el tema de computación, informática, en nuestro país era casi inexistente o inexistente, y como consecuencia la actualización de precios lo hicieron de esta manera, y también para entrega de los adelantos de materiales, con el propósito de hacerlo más viable, ¿no? Porque lo más cercano que teníamos en esas épocas para poder hacer los cálculos, tanto de las valorizaciones y todo lo demás, era pues la regla de cálculo, y luego que salieron las famosas calculadoras, ¿no? No teníamos medios informáticos, para lo cual deberíamos tenerlo como es ahora, ¿no? Entonces, ahora no creo que tengamos ninguna dificultad en poder actualizar y hacer una actualización real, ¿no? Y la actualización real lleva a generar pues una metodología que nos permita estar muy cercano a la realidad, ¿no? ¿Dónde más vemos el tema de la utilización de la fórmula polinómica en obras públicas? Está también en el reajuste que debemos hacer en las valorizaciones, producto de la inflación o deflación, con la inflación, ya sea esta positiva o negativa, ¿no? Y nos dice que en el caso de obras, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste K, que luego lo vamos a ver, conocido al momento de la valorización. Cuando se conozcan los índices unificados de precios que se aplican, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorización más cercana, posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses, ¿no? Ya hemos visto que no es probable que nuestra valorización, por el periodo, por el plazo que tenemos para poder presentar nuestras valorizaciones, que normalmente son mensuales, y como tenemos que entregarle en el quinto día del siguiente mes contabilizado a partir del primer día útil, entonces resulta que los índices del mes anterior, que es el de la valorización, no se publican, se publican con fecha posterior. Entonces, como consecuencia, utilizamos los índices de los meses, los índices unificados del mes pasado, ¿no? Luego vamos mes a mes actualizando. Inclusive el reglamento establece que si no lo hacemos esta corrección o esta actualización mes a mes, inclusive podemos hacerlo en la liquidación sin que esto signifique el reconocimiento de intereses al contratista o a la entidad, según corresponda, ¿no? Sería la entidad en el caso que los precios bajen o de subir, ¿no? ¿Qué más nos dice? Que en el caso de los contratos de obra pactados en moneda nacional, los documentos del procedimiento de selección deben establecer las fórmulas de reajuste. Ya sabemos que las fórmulas de reajuste que están previstas en el proceso de selección y en las bases integradas, en realidad no está directamente en la base integrada, pero dado que el expediente técnico es parte de las bases integradas, entonces, como consecuencia, las fórmulas de reajuste se utilizan la del expediente técnico, ¿no? Teniendo ahí ya la primera desviación que tenemos respecto a la realidad, ¿no es cierto? Entonces, nosotros sabemos que el contratista presenta su oferta
que no necesariamente es la misma que está prevista en el expediente, ¿no? O sea, su oferta económica puede ser ahora, de acuerdo bueno, hace ya bastantes años, de acuerdo a la normativa, puede presentarlo hasta el 90 o hasta el 110. Como consecuencia, su oferta cambia en los análisis de precio unitario, en su composición y todo lo demás, ¿no? Y como consecuencia, la fórmula del expediente técnico es casi imposible que represente la oferta del contratista. Y es la oferta del contratista la que se actualiza, no la del expediente técnico, ¿no? Entonces ahí ya, en principio, tenemos una primera desviación que sería bueno que con esta nueva ley de contrataciones y el próximo reglamento que salga se trate de corregir, ¿no es cierto? Y nos dice que las valorizaciones que se efectúan a precios se deben ejecutar, que se efectúen a precios originales del contrato, y sus ampliaciones son ajustadas multiplicándoles por coeficiente de reajuste K, que se obtiene de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas los índices unificados de precio de construcción que publica el INEI, correspondiente al mes que se debe pagar la valorización, ¿no? Entonces, ahí vemos también que hay una segunda desviación, ¿no? ¿Por qué? Porque acá nos dice que correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorización, ¿no? Entonces, sin embargo, la costumbre común que tenemos nosotros es, y lo hacemos del mes que corresponde. O sea, si voy a valorizar ahora, por ejemplo, ya se entregó la valorización de septiembre, lo hacemos, la actualización de precios con el índice de septiembre, ¿no? Sin embargo, el pago que hace la entidad lo puede hacer hasta el último día del mes siguiente, o sea, el mes de octubre. Como consecuencia, al contratista le están actualizando al mes de septiembre, pero él realmente va a tener los recursos en el mes de octubre. Como consecuencia, hay una segunda desviación con lo que corresponde a la actualización de precios. Sin perjuicio de ello, así están las normas y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Correspondiente al mes en que debió efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias. Y luego nos dice que tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se deben sujetar a lo dispuesto en el Decreto Supremo número 11 y sus normas modificatorias, ampliatorias y complementarias, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el Decreto Supremo 011 y sus modificatorias y ampliatorias, ¿no? Entonces, la fórmula polinómica de reajuste automático de los precios referidos por el artículo 2 del decreto ley adoptan en la siguiente forma básica, ¿no? Entonces, esa es la forma básica de una fórmula polinómica, ¿no? Y donde vemos que K, ya sabemos que es el coeficiente de reajuste, A, B, C, D, E son cifras decimales con aproximación al milésimo, o sea, con 3 decimales, que representan los coeficientes de incidencia en el costo de la obra, de los elementos, mano de obra, materiales, equipo, construcción, varios, gastos generales y utilidad, respectivamente, donde J sub 0, M sub 0, E sub 0, V sub 0 y GU sub 0 son los índices de precio de los elementos, mano de obra, materiales, equipos de construcción, varios y gastos generales y utilidad, respectivamente a la fecha del presupuesto base, los cuales permanecen inalterables o invariables durante la ejecución de la obra, ¿no? Entonces, y el JM y lo que sigue, MR, etcétera, son los índices de precios de los mismos elementos a la fecha del mes de reajuste correspondiente, ¿no? Entonces, ese es lo que nos dice con respecto a la fórmula básica de una fórmula polinómica de este famoso decreto supremo 011. Y nos dice que también el índice de precio considerado en cada monomio, tanto para la fecha del presupuesto base como para la del reajuste, podrá corresponder al índice de precio del elemento más representativo,
¿no? O al promedio ponderado de los índices hasta 3 meses, hasta 3 elementos como máximo, ¿no? Entonces es cuando tenemos agrupaciones, ¿no? Porque tenemos cientos de insumos o materiales y luego vamos a ver cuáles son la cantidad de monomios como máximo. Entonces, en forma obligatoria, tenemos que agruparlos, pero este decreto supremo nos da el procedimiento a seguir, ¿no? Y este procedimiento, tal como se lee y como se ve, está hecho para hacerlo de una forma sencilla y no complicada, vuelvo a repetir, complicada por las versiones reiterativas que uno podría hacer, que son totalmente aritméticas, como lo vamos a ver a continuación, pero que sí podían ser trabajosas si queremos hacer con una calculadora, ¿no? Una regla de cálculo que había en su oportunidad, cuando fue creado o cuando fue emitido este decreto supremo, ¿no? ¿Qué más nos dice? Y bajo esa misma lógica también este decreto supremo que cada monomio de la forma general podrá subdividirse en dos o más monomios, o sea, de la fórmula polinómica básica, con el propósito de alcanzar mayor aproximación en los reajustes. O sea, la norma está diciendo que en caso sea necesario, dado que los 5 no es representativo, que podríamos incluirle, subdividir en más monomios con el propósito que se aproxime lo más posible al reajuste real, ¿no? Pero lo óptimo sería, pues, actualizarlo de forma conjunta todo, ¿no? De tal manera de que no haya que este reajuste represente realmente, ¿no? Bueno, pero así está este decreto supremo y nos dice que a condición de que el número total de monomios que componen la fórmula polinómica no exceda de 8. O sea, ya nos da la primera condición, que podemos subdividir esa fórmula básica que habíamos visto en la lámina anterior, pero sin embargo estos monomios no podrían exceder de 8, ¿no? Entonces, como ustedes ven, y la pregunta es, ¿8 monomios realmente nos aproxima al reajuste real o no nos aproxima al reajuste real? Entonces, esa es la pregunta. Yo creo que todos estamos acá en un consenso de que si 5 monomios no lo aproximan, 8 monomios será muy dificultoso, ¿no? Sobre todo de obras ahora que el país tiene, pues, de envergadura, ¿no? Llamemos una carretera, un hospital, por ejemplo, ¿no? Que tiene, pues, yo diría miles de materiales o insumos, y con 8 monomios es casi imposible llegar a una aproximación del reajuste, ¿no? ¿Y cuál es la otra condición que nos dice? Que el coeficiente de incidencia de cada monomio no sea inferior al 5%, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta también esta segunda opción, ¿no? Entonces, ya sabemos que como máximo pueden tener 8 monomios y cada monomio debe ser mayor o igual al 5% del monto total de la obra, ¿no? Entonces, hay que tener ahí bastante cuidado, ¿no? Y ya sabemos que realmente, así como ya lo estamos leyendo, y normalmente lo hacemos, los que trabajamos cotidianamente en esto, sabemos que no representa, ¿no? Y también, con respecto al número de fórmulas polinómicas, también este decreto supremo nos establece el derrotero, ¿no? Se considera obra a toda construcción, sea independiente o que forma parte de un conjunto de construcciones similares por la naturaleza de las partidas que agrupe, y cada obra podrá tener hasta un máximo de 4 fórmulas polinómicas. En caso que en un contrato existan obras de diversa naturaleza, como por ejemplo puede ser un hospital, pero tiene
digamos, la arquitectura, tiene la cimentación, o lo que es estructura, tiene el equipamiento, etcétera, etcétera, ¿no? En caso que en un contrato exista obra de diversa naturaleza, solo podrá emplearse hasta 8 fórmulas polinómicas, ¿no? Entonces lo normal es 4 hasta 4 fórmulas polinómicas, y lo máximo que se podría considerar son 8 en caso en una obra existan componentes u obras de diversa naturaleza dentro de esa obra en general. El presupuesto respectivo deberá subdividirse en tantas partes como fórmulas se requieran. Eso quiere decir tantos presupuestos como fórmulas polinómicas se requieren, ¿no? Porque ya sabemos que para formular una fórmula polinómica requerimos los análisis de presión unitarios y requerimos los metrados, ¿no? Y con eso, y más los datos generales, utilidades, etcétera, ya podemos elaborar una fórmula polinómica, ¿no? Que antes era tediosa, pero es muy sencillo su procedimiento. Ahora ya pues con los programas que tenemos, el S10, Primavera, etcétera, ya nos permite formular presupuestos y fórmulas polinómicas casi en forma automática, ¿no? Entonces, no olvidemos de ello, ¿no? Si ponemos 4 fórmulas polinómicas, quiere decir que tenemos 4 subpresupuestos dentro de una fórmula. Para cada parte del presupuesto a la cual le corresponde una fórmula de reajuste, deberá elaborarse su respectivo calendario de avance cuando la modalidad de contratación así lo requiera, porque lo vamos a ver más adelante, pues, que para poder, digamos, actualizar los precios, tenemos que tomar 2 consideraciones, ¿no? Si la obra está atrasada o si la obra está permanentemente adelantada, ¿no? Entonces, y la única manera de saberlo con respecto a cada fórmula polinómica es tener un presupuesto y tener pues un cabo, ¿no? Para poder si la obra está adelantada o atrasada, si no había manera pues de poder comparar, ¿no? En las bases se debe indicar las partidas correspondidas en cada fórmula, así como la relación de materiales, que junto con el material fijado como elemento representativo determine la incidencia de este o estos dentro del monomio respectivo, ¿no? Entonces lo que nos dice es que en el expediente técnico, pues sabemos que en las bases explícitamente no lo está, en las bases estándar, sino que está en el expediente técnico, y como consecuencia, cuando tengamos una fórmula polinómica, cada monomio debe estar debidamente identificado y debe estar ahí los elementos que han sido agrupados a efectos de que se pueda utilizar adecuadamente. Y ahora vamos a entrar muy rápido a lo que es el reajuste. Miren la metodología, ¿no? El reajuste total acumulado sobre el avance real ejecutado no podrá superar el reajuste. Y ahí vamos a ver un ejemplo, el reajuste que hubiese correspondido al avance acumulado programado, ¿no? Entonces, si la obra está atrasada, debemos usar ese criterio, ¿no? El reajuste que se abone al contratista en cada valorización de avance de obra, sumado con los ya pagados, no deberá superar el reajuste acumulado sobre el avance programado a la fecha, ¿no? Entonces lo que nos quiere decir es que si una obra está atrasada, de ninguna manera deberíamos pagarle más de la autorización del acumulado programado, ¿no? Cuando en determinado momento el avance real de obra supere el atraso, o se efectúe reprogramación de obra, producto de una ampliación de plazo o producto de la aplicación del artículo 202 del reglamento, por ejemplo, ¿no? Además del reajuste que corresponda a la valorización del mes, se debe reintegrar la parte de reajuste dejada de abonar consecuencia del atraso, ¿no? Eso es que se entiende que el contratista ya se puso al día en la obra, inclusive podría estar adelantado, a condición que se cumpla con lo establecido en el primer ítem, ¿no? Es que el reajuste total acumulado sobre el avance real ejecutado no podrá superar el reajuste que hubiese correspondido al avance acumulado programado.
En el caso que las obras se encuentren en forma permanente adelantadas con respecto al avance programado, serán reajustadas con el coeficiente K respectivo y pagado, sin requerirse comparación con el reajuste correspondiente al avance programado. En el caso que la obra esté adelantada, calculamos el K, lo actualizamos y no requerimos de ningún análisis posterior para ver si que lo que le estamos pagando es correcto o no es correcto. ¿No? Y no hacemos ese procedimiento que veíamos cuando la obra, o el análisis que prevé este decreto supremo cuando la obra está atrasada, ¿no? Y ahí tenemos un cálculo de coeficiente de reajuste K, miren, es un cálculo muy elemental. Ahí está la fórmula polinómica. Normalmente pues tiene que sumar obligatoriamente 1 y ahí está valorización a valorización, cuáles son los coeficientes, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que en octubre, en noviembre ya tiene un 1.026, en diciembre es 1.027, en enero 1.027, en febrero 1.026, en marzo 1.037, en mayo 1.048 y así, y llegamos a 1.017, ¿no? El coeficiente K, ¿no? De reajuste. Y con ese coeficiente y con la valorización procedemos pues a reajustar, ¿no? Entonces, ahí está la formulita, ¿no? El valor, el reajuste es igual al monto de la valorización multiplicado por el K sub 1 menos 1, ¿no? Entonces, ese es lo que corresponde por el monto de actualización. Para el caso cuando hay adelanto material, lo que veíamos es para la actualización de precios por la fórmula polinómica producto de las valorizaciones, ¿no? Para el caso del adelanto de materiales, tenemos que el monto máximo de adelanto específico para la compra de materiales agrupados bajo cada elemento representativo que podrá solicitar el contratista no deberá exceder el producto del coeficiente de incidencia del elemento representativo correspondiente para el saldo bruto de obra por valorización al instante de hacerse efectivo el adelanto efectuado una vez por el factor de relación entre el índice de precios y cada elemento. Acá me he olvidado de poner, de sacar de mi lámina el ejemplo, ¿no? Pero en realidad es un cálculo muy bien inventado, ¿no? En caso se otorguen posteriores adelantos específicos para el mismo elemento representativo, deberá verificarse con el mismo procedimiento que está escrito en la primera, ¿no? Para calcular la deducción, porque así como otorgamos el adelanto, o también cuando actualizamos el precio por efecto de la inflación, ¿no? Utilizando la fórmula polinómica, también hay una deducción, ¿no? Los reajustes por la variación de precios que pueden experimentar los materiales que necesita adelanto a partir de la fecha en que la entidad pública contratante lo haya hecho efectivo, ¿no? O sea, yo le doy la plata de forma adelantada al contratista para que compre los materiales, pero el contratista pues los amortiza en meses posteriores, ¿no? Entonces hay un costo también ahí del dinero, ¿no? Entonces, en sentido inverso, ¿no? Entonces, se aplica, como ustedes ven, esa formulita, ¿no? Se reajustará la valorización de acuerdo al coeficiente K proveniente de la fórmula polinómica y luego de la valorización reajustada se deducirá el monto real ajuste que no le corresponde al contratista aplicándose la siguiente fórmula de deducción a cada adelanto otorgado por cada elemento representativo, ¿no? Entonces, bajo el criterio pues, que vamos a ir, no se debería calcular, ¿no? Y ahí están la formulita y ahí está qué significa cada uno, la deducción en cada valorización bruta del reajuste que no le corresponde, el monto del adelanto utilizado en la valorización que se reajusta, índice de la fecha del presupuesto base del elemento representativo del que se encuentre material o materiales para los cuales se otorga adelanto, índice el IMSUA es índice del mismo elemento representativo a la fecha de efectividad de adelanto, y IMSUR índice del mismo elemento representativo a la fecha del reajuste. Esto lo llevamos a una hojita de cálculo, esta formulita que es muy elemental, y tenemos acá los resultados, ¿no?
ahí están las amortizaciones por cada índice, ¿no? En este caso tiene los primeros. Y acá vemos, digamos, el resumen de una valorización, y ahí vemos pues los reajustes, el reintegro del reajuste. En este caso es el reintegro del mes pasado, utilizando los índices que realmente le corresponden, la regularización de reintegro para fecha de pago, deducción del reajuste que no le corresponde, tanto del adelanto directo como del adelanto de materiales, ¿no? Y luego tenemos las amortizaciones que se han utilizado también esa metodología. Como ustedes ven, realmente la metodología que nos propone este famoso decreto supremo 011 es una metodología muy sencilla, pero que ya no se ajusta al objeto por la cual fue creada, ¿no? Entonces, fue creada para actualizar los precios y para reconocer al contratista el efecto de la inflación, ¿no? Sin embargo, vamos a ver luego, y vamos a decir, ¿cumple con su objeto la fórmula polinómica o no cumple con el objeto, ¿no? de actualizar, ¿no? Y acá, la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO, ha hecho un análisis respecto a la metodología que establece el decreto supremo. Claro que lo ha hecho por cada elemento, y luego ha hecho cotizaciones a la fecha en la cual se ha ocurrido el hecho, ¿no? Acá está diciembre, el precio base es diciembre 20, y el mes de la valorización se entiende que es julio, y ahí están los índices y están las cotizaciones que ha hecho de estos elementos, este trabajo de investigación que ha hecho CAPECO, ¿no? Y vemos realmente que hay una diferencia sustancial, ¿no? Como para positivo, como para negativo, ¿no? Entonces acá vemos que en este caso el contratista mayormente pierde. No pierde porque el recurso que le otorgan, producto de la actualización de precios mediante la fórmula polinómica, no representa pues lo que él realmente estaría recuperando, ¿no? Entonces, esto podríamos decir nosotros, bueno, pero este es un análisis de la Cámara de la Construcción, que ciertamente podría estar un poco sesgado, pero ni tanto, ¿no? Porque estos son datos pues objetivos, ¿no? O sea, no son datos que se le ha ocurrido a CAPECO, ¿no? En el caso del acero, por ejemplo, vemos que en diciembre del 2020, por ejemplo, el kilogramo de acero estaba a 2.86, y en julio de este año está a 4.48, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo me voy por la metodología de los índices, solamente me actualizarían al 129.63%. Sin embargo, en el caso de cotizaciones, el precio de mercado realmente de estos insumos o materiales alcanza un 156%, ¿no? Entonces, vemos que la metodología realmente anda mal, ¿no? Y no representa adecuadamente la actualización de precios, cuál es el objeto de la fórmula polinómica, ¿no? Entonces, en algunos, por ejemplo, vemos que en el caso del asfalto, a julio del 21, ¿no? Porque después por efecto del dólar que también una disparada, ¿no?
vemos que la actualización del Estado estaría pagando más de lo que realmente ha fluctuado el mercado, ¿no? Pero en general vemos que sería bueno que Capeco hubiera consignado metrados y hubiera totalizado para tener una cifra más real, ¿no? Decir, por ejemplo, con datos del INEI, estos materiales y con los metrados que tengo un proyecto es tantos millones, y con efecto de cotización es tantos millones, entonces, o tantos miles de soles, o tantos cientos de miles de soles, como consecuencia podríamos decir, para ser un poco más objetivo, ¿no? Pero me parece que este cuadro está bastante explicativo, y al costado del gráfico también vemos cómo ha fluctuado, ¿no? Siendo la línea roja de la variación según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, y la línea negra o azul, las variaciones con respecto a las cotizaciones, ¿no? Entonces, me parece que este primer cuadro ya, siendo de un sector especializado, nos da ya mucho una idea cabal de que realmente ya no está cumpliendo con su objetivo. Y más allá de que no se cumpla con la actualización, es que el Estado puede entrar en un tema complicado si es que el contratista luego no se le actualiza los precios adecuadamente, y con una fluctuación seria como hay, por ejemplo, en el caso del acero, no puede culminar las obras, ¿no? Entonces ahí, luego siempre lo digo, ¿no? Más allá de la resolución de contratos, la ejecución de las fianzas y todo lo que el Estado puede hacer dentro de lo que está previsto en la normativa, más allá de eso, la entidad no cumple con el objetivo de culminar la obra, ¿no? Entonces, y ese perjuicio económico es, si hacemos también un análisis, cuánto cuesta reiniciar una obra después que esta ha sido resuelta, vamos a ver que si este es el motivo de la resolución, porque el contratista no pudo sostenerse económicamente y fue resuelto su contrato, vamos a ver que el perjuicio económico que tiene el Estado es mucho mayor, ¿no? Entonces sería bueno que también los órganos especializados hagan un ejercicio, ¿no? ¿Cuánto es lo que cuesta reiniciar una obra o concluir una obra después que está paralizada, ¿no? Tenemos o resuelta, ¿no? Tenemos muchísimos ejemplos en nuestro país para poder hacer ese ejercicio, ¿no? Y acá miren, es muy importante, ¿no? Esa es una tesis pautada de grado de maestro del ingeniero César Araujo, que lo conozco, pero no he conversado con él el tema, yo lo he tomado de internet, y él ha hecho una tesis respecto a que si la fórmula polinómica representa o no representa una actualización efectiva y real, ¿no? Y entonces el ingeniero ha tomado, ha hecho el reajuste con fórmula polinómica de acuerdo a este decreto supremo 011, y luego ha hecho otras 3 metodologías, que es de reajuste con fórmula polinómica por partición del presupuesto según naturaleza de las obras, tal cual también lo dice de alguna manera este decreto supremo número 011, un reajuste con una fórmula polinómica Q, que lo ha llamado, que es otro procedimiento, y el ingeniero propone el reajuste de valorizaciones de obra por reajuste de precios unitarios base, ¿no? O sea, hay que reajustar los precios. Él propone reajustar la metodología para reajustar los precios unitarios, ¿no? Y en función de ello actualizar el presupuesto, ¿no? Actualizar por el tema de la inflación, ¿no? Y entonces el fundamento que él usa, factor del presupuesto, usa como referencia el presupuesto, y en su metodología que él propone el reajuste de precios unitarios del presupuesto base.
Matemáticamente, ¿qué cosa representa? El reajuste corresponde en los tres primeros casos al presupuesto, como es el caso del reajuste con la fórmula polinómica, ¿no? Esa es la metodología muy sencilla, ¿no? Y la siguiente es a la valorización del mes y o presupuesto. ¿Cuál es la solución? De las primeras pone técnica legal, y las dos últimas obedece más a alineamientos técnicos porque no hay una base legal actual para poder utilizar la metodología que propone acá el ingeniero, ¿no? La limitación legal es el decreto supremo 11 en el caso de la económica K, en el caso de la segunda también, y en el reajuste de la nación económica Q no hay una limitación legal porque no hay base legal para ello, y la siguiente es lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones que tenemos actualmente? Hay 68 índices que tiene actualmente, ¿no? Sin embargo, podemos precisar o decir, ¿no? A favor de este decreto supremo 011 que en alguna parte de este decreto supremo 011 indica que el proyectista con la entidad, en el caso que haya un índice nuevo, representativo y que no esté pues listado, ¿no? Dentro de lo que es el DNI ahora, podría utilizarlo con cargo a que remita esa información a la INI para que incluya este nuevo índice, ¿no? De hecho que yo a la fecha no he visto que alguna entidad haya utilizado ese acápite de este decreto supremo, ¿no? Ya sabemos que la incidencia del monomio debe ser mayor o igual al 5% porque está en la base del decreto supremo 011, no puede haber monomios con menos de ese porcentaje de incidencia. Para el caso de la tercera metodología es de 0 a 100 y para el caso del reajuste no hay incidencia, ¿no? Dado que vamos a la actualización de precios unitarios. Agrupaciones de elementos, en los dos primeros es de que una parcial y en las otras ninguna, ¿no? Valorización como obra homogénea y en el último caso su metodología es como fuera una obra heterogénea. Situación, y este es lo más importante porque este es el resumen de los resultados de su investigación del ingeniero César Arau. No real, o sea, y ustedes pueden encontrarlo en internet esa tesis y lo leen con atención y ahí está toda la información y vamos a ver que si comparamos uno con los otros los resultados, resulta que las tres metodologías, las tres primeras no tienen una representación real de la actualización de precios, como consecuencia coincide con ese análisis que hizo Capeco y la última se ajusta más a la realidad. No es sostenible en el tiempo con las variaciones del presupuesto, concuerda en el tiempo con las variaciones del presupuesto, ¿no? La fórmula polinómica pues lógicamente no es sostenible en el tiempo con las variaciones del presupuesto, ¿no? Con respecto al GAN y al CAO, que es lo que nosotros utilizamos para poder comparar si la obra está adelantada, atrasada, etc. La fórmula polinómica no es concordante con el diagrama GAN de programación y ejecución de obra, ¿no? Dado que esos costos pues, no están incluidos en el diagrama, ¿no? Concuerda en el diagrama CAN de ejecución de obra, dado que estás actualizando los precios unitarios, ¿no? Entonces, ¿qué hacer, ¿no es cierto?, para poder resolver este problema? Lógicamente, ya no estar modificando, ampliando o pidiendo complementarias, ¿no?, sino requiere nuestro país ya la formulación de una nueva metodología, no con fórmula polinómica, ni siquiera con ellos, ¿no?, sino una nueva metodología que permita actualizar los precios utilizando las herramientas informáticas que tenemos ahora, ¿no? Y este espacio
sí, en lo que corresponde al aspecto técnico, nos correspondería como colegio de ingenieros proponer una metodología pues que está a la vanguardia de la realidad que tenemos ahora, que a todas luces hemos visto que ya no, este grupo ya no funcionaría, ya no cumpliría con su objeto, su objetivo, ¿no? Y agregué esto más porque me pareció importante. Esta opinión 143 tiene muchas consultas. Me he limitado solamente a poner la consulta que está relacionada con los reajustes, autorización de precios por mayores metrados, ¿no? Teniendo en cuenta que la determinación de una nueva fórmula polinómica se presenta únicamente para el caso de la aprobación de adicionales, tal cual está establecido en el reglamento, ¿no? Dado que el adicional de obra, la prestación de adicional de obra está tipificado como un expediente técnico, y el expediente técnico tiene su fórmula polinómica, y es por eso que los adicionales de obra tienen su propia fórmula polinómica, ¿no? Entonces, la pregunta es, en el cálculo de reajustes, de valorizaciones de mayores metrados y del adelanto materiales de los mayores metrados, ¿se debería utilizar la misma fórmula polinómica del contrato original? Y este tema, en esa misma consulta, ustedes van a leer que se puede dar adelanto de materiales para adicionales, y la respuesta del OCE, en la opinión, es que sí, siempre y cuando no sobrepase el porcentaje previsto en las bases, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado en ello, ¿no? Entonces, acá el OCE nos dice, sobre el particular, debe indicarse que el numeral 2 del artículo 49 del anterior reglamento indicaba que en el caso de contratos de obras pactados de moneda nacional, las bases establecerán las fórmulas de reajuste, ya decíamos que lleva el expediente técnico. Las valorizaciones que se efectúen a precios originales del contrato y sus ampliaciones serán ajustadas multiplicándose por el respectivo coeficiente reajuste K que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas. Ya sabíamos que podrían ser normalmente hasta 4 fórmulas o excepcionalmente hasta 8 si dentro de una obra hay, valga la redundancia, obra de diferente naturaleza. Los índices unificados de precio de la construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística INEI correspondiente al mes que debe ser pagada esta valorización, ¿no? Precisando que tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetaban a lo dispuesto en el Decreto Supremo número 1179 en ese sentido, o en tal sentido, nos indica OCE, a efectos de valorizar aquellos trabajos que superan los metrados referencialmente consignados en el expediente técnico, correspondía emplear la fórmula de reajuste que se utilizaba para el resto de valorizaciones en el marco de la ejecución contractual, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿no? O sea, tendría que utilizar la fórmula polinómica principal. Si yo tengo una obra que tiene 4 fórmulas polinómicas y he tramitado mayores metrados de diferentes subpresupuestos, tendría que hacer varias actualizaciones, a pesar que solamente tengo una sola valorización de mayores metrados, o es que tengo que presentar valorización o que tengo que tramitar mayores metrados bajo el procedimiento que ya todos conocemos por cada subpresupuesto, ¿no? Entonces, todas estas incógnitas y preguntas que nos hacemos no ha sido establecido por OCE, ¿no? Entonces, que usemos las fórmulas polinómicas de las valorizaciones, la pregunta es,
en el decreto supremo 011 estaba prevista con mayores metrados. Y la pregunta técnica ya que podríamos hacernos es: ¿realmente la fórmula polinómica del contrato principal, si es que solamente tiene una fórmula polinómica, es representativa? Esa es la fórmula que representa matemáticamente el presupuesto de los mayores metrados para poder estar dentro del contexto de este decreto supremo número 011 del año 79. Yo creo que acá sí OCE tendría que trabajar bastante, porque acá podría estar perjudicando o al contratista o al Estado, dependiendo de la fórmula polinómica y de los mayores metrados que se utilicen, que se ejecuten, ¿no? Y de los insumos y del monomio específicamente que este represente, ¿no? Entonces ahí se tendrá que hacer las correcciones o tal vez las aclaraciones que correspondan, ¿no? Bien, entonces esto es en resumido, mi estimado Elías, lo que queríamos conversar esa noche, y dejo abierta pues, su participación respecto a este tema tan importante. Muy bien, Marco, muy interesante la exposición. Obviamente, ya luego de más de 40 años necesitamos cambiar muchos puntos de nuestra fórmula polinómica, y lo que decía pues al inicio, que tener 8 monomios como máximo en realidad es poco. Se entendía que hace más de 40 años que se limite porque no había muchas facilidades para los cálculos, ¿no? Pero ahora con todos los software que hay, con todas las facilidades tecnológicas, ¿por qué limitar a 8 monomios, no? Entonces, el tema, digamos, está en las manos del OCE. Nuestra normativa ya de por sí es muy conflictiva, con una baja del 10%, con penalidades de hasta el 20%. Se agrava teniendo una fórmula polinómica que no está reflejando lo que realmente ocurre en estos momentos, y hace aún pone en riesgo, ¿no? el equilibrio económico del contrato, y hace que nuestras obras se paralicen. Entonces, es interesante las investigaciones que están haciendo muchos colegas en sus tesis de posgrado. Vamos a convocar, hay varios colegas que han hecho su tesis para poder unificar y sacar un planteamiento único para que el OCE pueda tomarlos en cuenta, ¿no? Es una de las razones más por las cuales en el OCE deben haber ingenieros también, además de abogados. Bien, Marco, hay muchas preguntas, y una de ellas tiene que ver con la modernidad también, ¿no? Por ejemplo, ahora en muchos contratos, además de tener el componente técnico de las obras, también hay componentes sociales, ¿no? En obras de carreteras, en obras de saneamiento, hay un componente de intervención social en la que los sociólogos realizan capacitaciones, charlas, y estas no se reflejan en las fórmulas polinómicas. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto? Tu micrófono, Marco. Interesante la participación del colega, pues, ¿no? O sea, antes nosotros hacíamos una obra pública en los años 79, que fue creado esto, en los años 80, era un componente duro de obra, ¿no? O sea, no sé si recuerdas, o sea, no había ningún otro componente. Y ya cuando se generó la idea de proyecto, y en los años, a fines de los años 90, apareció pues la idea de resolver, no construir una obra por construir, sino era un proyecto que debía resolver un problema. Y nació pues el Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿no? El famoso SNIP.
¿no? En la cual se tenía que hacer un diagnóstico social, aspecto, y no solamente correspondía a una intervención propiamente de obra, sino incluía otros componentes, ¿no? Por ejemplo, íbamos a hacer un centro de salud, incluía un componente de capacitación y asistencia técnica, por ejemplo, al personal, ¿no? Y eso nos sacaba a los ingenieros de cuadro, ¿no? Y decía, oye, pero ¿y eso cómo se hace? Pues, ¿no? Entonces, hasta que ya nos aprendimos a gestionar este tipo de proyectos. Pero con respecto a la fórmula polinómica, efectivamente, no hay un índice pues, que represente ello, ¿no? Como consecuencia, los proyectistas tienen que hacer malabares ahí para ver pues cuál es el índice más representativo y agruparlo en ese, ¿no? ¿Y qué sucede si es que esta actividad social, esta actividad del componente social nos trae como consecuencia una incidencia mayor del 5%, ¿no? Donde podría ser un monomio solo, ¿no? Entonces, pero no hay, pues, ¿cómo hacerlo, no? Entonces, ahí podríamos utilizar lo que dice este decreto supremo 011, en la cual dice que en este caso el proyectista con la entidad deben crear un nuevo índice, ponerlo en el expediente técnico e informar en este caso al INEI, ¿no? Antes era CREPCO, ¿no? Para que puedan incluirlo en él, ¿no? Pero me imagino que yo no he visto, imagino que es una metodología altamente complicada, ¿no? Y lo peor es que no sé qué tiempo demora para que el INEI pueda incluirlo como índice, y el problema es que no se podría la obra licitar hasta que esté incluido ese índice, ¿no? Porque si no, la fórmula polinómica no podría ser utilizada. Muy bien. A ver, el colega Norman ya dice, ¿no? En un presupuesto de un colegio, el equipamiento y el mobiliario debería tratarse como un subpresupuesto y, de ser el caso, debe actualizarse. ¿Y con qué índices? Bien, me parece que esa pregunta, y hay opiniones de OCE sobre eso, ¿no? En realidad, yo como proyectista sí diría como un subpresupuesto para que permita actualizarlo y en el momento que sea oportuno y que no se mezcle con el tema de la construcción. Ahora, ¿qué índice utilizaría, no? Entonces, vería pues si los equipamientos son importados, etcétera, lo llevaría pues al índice dólar por ahí, ¿no? Entonces, y si es mobiliario de manera nacional, mucho va a depender específicamente de qué se trate y de qué materiales estén compuestos y cuál es su procedencia, ¿no? Pero yo me inclinaría por ello, ¿no? Por el dólar y por mayor nacional en caso de inmobiliario, ¿no? Claro, es la salida, ¿no? Utilizar el tema del dólar en el caso de los materiales importados. Incluso en la pregunta anterior, en la que el colega manifestaba el componente de intervención social, una solución a corto plazo sería emplear el índice 39, ¿no? Pero lo que también tenemos que hacer es un llamado a los proyectistas, porque si bien la norma dice máximo 4 fórmulas polinómicas, ¿no? Y dicen obras multidisciplinarias hasta 8, entonces los proyectistas ya deberían empezar a considerar más de 4. Por ejemplo, en los hospitales, ¿no? En los hospitales tenemos estructuras, tenemos arquitectura, instalaciones eléctricas y las sanitarias clásicas en edificaciones, pero a eso deberíamos agregarle el componente del equipamiento médico, porque es un componente muy variado, y no es que utilicemos el dólar y se solucione el problema. Claro. Entonces, por ejemplo, los proyectistas ya deberían empezar, y los gerentes de estudio de las entidades no tener temor, porque la norma lo está permitiendo. Claro que la norma también es muy vaga, y cuando la norma es muy vaga, deja la subjetividad, tanto los proyectistas como los funcionarios prefieren no correr riesgo por el tema de la Contraloría y se limitan a 4. Pero creo que tenemos que ser
más arriesgados, tenemos que poner nosotros todo lo que esté a nuestro alcance para que nuestros contratos sean más amigables, ¿no? Y por lo tanto nuestras obras se puedan terminar rápido sin conflictos. Bien, el colega José Chaquilla también dice que la vez pasada hicimos una conferencia con el ingeniero Aronés, también el ingeniero Aronés tenía un planteamiento respecto a considerar todos los insumos, ¿no? Teniendo en cuenta la modernidad, y justamente en eso estamos. Hemos convocado ahora al ingeniero Marco Cruzado también, hemos trasladado también la inquietud a Capeco para que también ellos, con sus áreas de costos y presupuestos, también lo den los insumos necesarios, y sí va a haber un planteamiento nuestro que obviamente va a seguir todo un proceso dentro de las instancias del colegio, pero también es cierto que todas nuestras conferencias es seguida por diversas instancias del gobierno, como por ejemplo el OCE, que también en forma directa ellos vayan tomando nota de todas las inquietudes de los colegas, y ellos de oficio también puedan ir cambiando algunas normativas, como ya en muchos casos se ha tomado muchas sugerencias nuestras. Bien, bueno, tenemos el caso de colega Víctor Astohuaywa Pacheco. Él dice que en el caso de una ampliación de plazo de entrega, estaban en plena entrega de la obra y surgió la pandemia, ¿no? Y el colega pregunta con qué índice de costos se debería hacer el reajuste. ¿El reajuste de qué? Bueno, como hubo una paralización de casi 6-7 meses en las obras, ¿cierto? Una suspensión, ¿no? Entonces el colega dice cómo considero los índices de reajuste, haciendo mención a ese periodo de suspensión de los contratos. Bueno, en ese caso no se podría considerar la obra pues de ninguna manera atrasada por esa razón. Y los índices que yo tendría que utilizar es del mes que corresponde sin hacer... A los reinicios, pues, ¿no? A los reinicios. Claro, así, sin hacer análisis que si la obra está atrasada por ese efecto, ¿no? Porque lo que pasa es que cuando reiniciamos la obra, de acuerdo a esta directiva famosa 005, ¿no? que salió, una de las obligaciones del contratista, y que se presentó todo en uno solo, ¿no? La ampliación, las modificaciones, y entre ellas las actualizaciones de la programación se presentó en una sola vez. Y este decreto supremo 011 establece que en el caso se reprograme, ¿no? los calendarios, entonces se utilizará el vigente, ¿no? Entonces hasta ahí yo creo que no habría problemas. Muy bien, el colega Herbert Arzamora pregunta respecto a las obras por impuestos, ¿no? Hay que tener en cuenta que la normativa que estamos hablando son las obras públicas, denominadas así a aquellas que son financiadas por el Estado, ¿no? En el caso de las obras por impuestos, en realidad quien financia es un privado y hay otra normativa, pero a la vez nada impide que se puedan emplear las fórmulas polinómicas, ¿no? Y en esa línea el colega Herbert Alzamora dice que en este tipo de contrato, que generalmente es a suma alzada, y teniendo en cuenta que estas obras inician 2 o 3 años después, ¿cuál sería el sistema de reajuste? En principio, yo recomendaría que lo primero que se debe hacer es actualizar el presupuesto, ¿no? Porque ya no hay un tema de factor de reajuste después de tanto tiempo, ¿no? No olvidemos que en las obras públicas hay un plazo máximo que tiene un expediente técnico para licitarse, ¿no? Si no, el requisito es que tiene que ser actualizado antes de su licitación. Creo que es 6 meses, creo, de la antigüedad máxima que debe tener un expediente, ¿no? Como consecuencia, si una obra por impuestos tiene 3 años ya después de haber sido formulado el expediente, yo recomendaría que, aparte que tenga sus fórmulas polinómicas para actualización de precios, que eso lo tenemos en todo tipo de contratos,
bajo diferentes metodologías, pero la actualización de precios o los reajustes son en en todos los tipos de contratos. Yo lo que podría recomendar es que se actualice el presupuesto, por lo menos, si no es el expediente técnico, para que el contratista pueda tener las mejores condiciones de ejecución. Y ya no solamente me atrevería a decir que sea el tema del presupuesto, sino el expediente, ¿no? Porque en 3 años mucha agua ha pasado bajo el río y es posible que cuando quieran ejecutar haya diferencias sustanciales, ¿no? En diseño y todo lo demás, o en las condiciones del proyecto y con la realidad. Como consecuencia, muchas veces se comienzan inejecutables, y por eso que tenemos muchas obras en condiciones de paralizadas, de contratos resueltos, y uno de los problemas es ese, ¿no? Que las entidades públicas muchas veces tienen expedientes muy antiguos, y lo que hacen para licitarlo no es actualizan el expediente, porque la norma dice que se actualice el expediente, y lo que hacen ellos es actualizar el presupuesto, que es cosa muy distinta, ¿no? Entonces, cuando comienzan a ejecutar, el proyecto pues tiene 1000 problemas y se terminan pues paralizando, y se vuelve altamente conflictivo y con muchas controversias, ¿no? Efectivamente. Entonces ahí viene también la proactividad de nuestros funcionarios públicos. Si bien hay algunas normas que no nos dicen todo lo que tenemos que hacer, tenemos que pensar en hacer lo que no está prohibido, ¿cierto? Entonces, en este caso de las obras por impuestos, hay un tema que es el siguiente, ¿no? Que el inversionista que se acoge a esta ley hace una obra por un determinado monto, pero generalmente, ¿qué es lo único que tienen? Tienen el estudio de preinversión. ¿Con qué tienen que iniciar? Ellos mismos hacen el estudio definitivo, ¿cierto? Y a su vez, luego de que ellos terminan el estudio definitivo, empezarían con las obras. Pero muchas entidades públicas toman esto como si fuera una obra pública, y en el estudio definitivo ponen una serie de observaciones, incluyendo en los presupuestos. Piden inclusive análisis de precios unitarios. ¿Para qué piden análisis de precios unitarios si el inversionista es el que va a poner un dinero? Ya está pactado el monto, y se han dado muchos casos en que las obras han iniciado 2 hasta 3 años después, simplemente porque los funcionarios estuvieron en estas discusiones bizantinas con los inversionistas, ¿no? En este caso, me consta que muchos inversionistas dijeron, ¿sabes qué? Es la última obra por impuesto que hago porque hay mucho problema, ¿no? Mejor pago impuesto a la SUNAT y me ahorro problemas. Entonces, tenemos que ser más proactivos en estos casos, y si ya la inversión privada está invirtiendo para poder cerrar las brechas que tenemos en infraestructura, bueno, tenemos que darle pues las facilidades, ¿no? Ya que el Estado no tiene el dinero. Bien, continuamos con las preguntas. Hay preguntas a través del Zoom y también a través del Facebook. Bien, vamos a buscar las preguntas del Facebook. Bueno, el colega Víctor Hugo Simbrón indica que se puede decir que la fórmula polinómica se utiliza solo para actualizar los insumos, y él pregunta respecto a la mano de obra, ¿no? Bueno, la mano de obra también es un componente, ¿no? Un componente del presupuesto, al igual que es un monomio generalmente. Y bueno, esa era la pregunta del colega. Efectivamente, igual los equipos también son un monomio. Y a ver, el colega Dante Mendoza dice, en los contratos estándar tipo FIDIC y NEC, en los reajustes se usan fórmulas muy simples, ¿no? Y nos piden tu opinión. Bien, este tipo de contratos, pues, estos son contratos colaborativos que tienen otra concepción. Yo creo que en principio la nueva ley de contrataciones que salga debe ser en ese marco colaborativo, ¿no? que se requiere entre las partes para poder cumplir con el objeto, ¿no? Entonces, lo importante es saber si la fórmula polinómica es simple o compleja, o la actualización o el reajuste, para poder calcular el reajuste, es si este reajuste cumple o no cumple con el objeto de que es que el contratista no se vea afectado por la inflación, ¿no? Entonces,
y en el criterio que tiene que ser justo, ¿no? Yo he visto algunos contratos, por ejemplo, de otro tipo de contratos, por ejemplo, como el caso, por ejemplo, de concesiones, ¿no? Donde las actualizaciones de precios tiene otra manera y que para mi entender, claro que hay un componente financiero, ¿no? Que es muy distinto a lo otro, pero que aparentemente los costos son muy elevados de actualizaciones, por ejemplo, ahí de precios, ¿no? Entonces, en el caso de estos contratos que estaba diciendo el colega, he visto, sí, la metodología, pero no he hecho el análisis si realmente representa o no representa el reajuste real que requiere el contratista, ¿no? Porque acá lo que debemos hacer es lo justo. ¿Representa o no representa lo real? ¿No? Sin perjudicar, pero tampoco sin favorecer, ¿no? Porque si no estaríamos cayendo al otro lado, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer realmente es lo que yo estoy mencionando, ¿no? Entonces, a ver, déjenme hacer unas investigaciones respecto a los resultados de estas actualizaciones de precios de estos tipos de contratos y bueno, en una próxima conversación, que no puede ser ese tema sino otros temas, pero también les podré comentar que si representa o no representa el reajuste, ¿no? Haciéndole la comparación, podemos hacer como es algo de una hoja Excel muy sencilla, entonces puedo hacer la actualización con fórmula polinómica, la actualización con este tipo de metodología que tienen estos contratos, a ver qué sale, ¿no? Y en función de eso podríamos comentarlo, ¿no? Claro, el tema de los contratos FIDIC hay que tener en cuenta que estos son contratos cuando corresponden a financiamientos de la banca internacional, ¿no? Por ejemplo, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, en la que, ¿qué es lo que se quiere? Que, por ejemplo, que al Perú venga cualquier empresa que sea miembro del Banco Mundial, pues una empresa de cualquier continente, ¿no? Singapur, Marruecos, etcétera, y que no tenga que estar aprendiendo nuestra ley de contrataciones propia. Entonces, para eso tenemos la ley mundial, el contrato ley, que es el FIDIC. Lo mismo cuando una empresa peruana va a cualquier país del mundo, conociendo el contrato FIDIC, no tiene por qué conocer la ley propia del país donde uno va. Entonces, esto es, digamos, una ley uniforme, pero todos los países del mundo, además de aplicar los contratos FIDIC para estos contratos con préstamos internacionales, también tienen sus leyes propias, que sí es necesario tener nuestras leyes propias para nuestra realidad, para cuando tenemos nosotros los fondos públicos. Pero lo que pasa es que en el Perú ya exageramos, pues, ¿no? Como son fondos públicos, ya ponemos muchas trabas en lugar de ser contratos más amigables, en lugar de tener fórmulas más amigables. Siempre buscamos lo que es, se piensa que somos, digamos, defensores de los recursos del Estado cuando perjudicamos al contratista. Cuando en realidad el hacer ese hecho pone en riesgo más bien las inversiones del Estado. Porque cuanto más castigamos al contratista, más crecen los conflictos, más languidecen los contratistas y no podrían terminar la obra. Y al final lo que tú decías, se resuelve un contrato, ¿cuánto cuesta reiniciarlas? Por ejemplo, la Costa Verde del Callao, el contrato se resolvió cuando la obra estaba al 95%. Y ahora que quieren reiniciar la obra para culminar, ese 5% no es suficiente, se está llegando a un 20% más. Igual con la carretera Tacna-La Paz. Entonces, la solución no es resolver los contratos, ¿no? La solución es buscar lo que sea más conveniente para el Estado. Entonces ahí viene el reto actual. Muy bien, vamos a ver las consultas. Bueno, el colega Luis González dice que si le podría dejar un modelo Excel para los cálculos de las fórmulas polinómicas, creo que no hay ningún problema. No, que me escriba nada más. Sí, correcto. Ahí en el chat está el correo del ingeniero Marco. Luego, la consulta de Guillermo Raúl. En una obra permanentemente adelantada, el reajuste ejecutado acumulado puede ser mayor al reajuste acumulado programado. Eso es casi imposible, ¿no? Porque nosotros vemos que de acuerdo a
al histórico que tenemos en nuestro país, los índices siempre tienden a subir. Entonces, se supone que si la obra está adelantada, el programado está meses posteriores, ¿no? Entonces, si yo le estoy valorizando antes, entonces el Estado va a pagar lo que realmente el contratista está ejecutando. Podría ocurrir en el caso que, en lugar que haya inflación, los precios comiencen a bajar, ¿no? Como que en algunos casos muy excepcionales ha ocurrido. No sé si recuerdan ustedes la época que subió el acero por la intervención del gobierno chino, que se compró todo el acero, subió, pero después tuvo una bajada estrepitosa, ¿no? Lo mismo ocurrió con el petróleo, que estaba vinculado pues a todos sus derivados, ¿no? Entonces, esa es la única manera que podía ocurrir, pero en el caso de lo que dice el Decreto Supremo 011-79, que en el caso que una obra esté permanentemente adelantada, no hay ningún análisis que hacer, se le paga el reajuste que corresponde. Claro. Bien, seguimos. El colega Roberto Solís dice, hay desequilibrio financiero en las obras. Actualmente el decreto supremo que creó la polinómica tiene 42 años, ¿no? Bueno, él hace un comentario básicamente y manifiesta que el colegio pues tiene que hacer las propuestas. Sí, justamente estamos en esa, colega Roberto Solís. Y no solamente en esos temas, sino también muchos proyectos de ley para poder hacer más amigables los contratos de las obras públicas. Las obras se tienen que terminar. Mientras sean conflictivas, vamos a tener los problemas que estamos teniendo en estos últimos años, ¿no? Obras inconclusas, obras que terminan 4 o 5 veces el plazo contratado. Y en esa tarea estamos, colega Solís. Bien. El colega Luis Damián Justiniano dice los geosintéticos, ¿no? Si podría agruparse en el índice unificado 30. A ver, ¿cómo lo podemos agrupar? Eso depende básicamente del proyectista. De la cantidad, ¿no? Sí, de la cantidad, ¿no? O sea, si este índice, por ejemplo, 30 que está mencionando, tiene mayor del 5% de participación, podemos intentar ponerlo como un monomio, ¿no? Pero cosa muy distinta es si tiene menos de 30, tendríamos que ver. Lo que pasa es que no hay una regla para agrupar, ¿no? Porque tendríamos que ver qué insumos o materiales en realidad tiene el proyecto para, en función de eso, saber en cuál de ellos lo vamos a agrupar, ¿no? Porque per se no podíamos decir lo agrupamos con X, con Y, con Z, porque no sabemos la tipología del proyecto, ¿no? Entonces, ahí habría que ver cuáles son, digamos, los materiales más representativos que tiene el proyecto, y en función de eso decidiremos en ese momento con cuál lo agrupamos, ¿no? Si es que no alcanza a ser un monomio independiente, ¿no? Muy bien. El colega también, Luis Damián, hace otra pregunta. Dice, ¿puede haber resolución de contrato por incremento de costo de los insumos? ¿Cuál sería la causal? Claro, se refiere a que haya un incremento extraordinario y que haga que se rompa el equilibrio económico del contrato, ¿no? El colega dice, ¿qué hacer en este caso? Bueno, si hay... digamos, si el mercado se comporta así como dice el colega, donde hay una subida excesiva, ¿no? de algunos materiales o de todos los materiales, de acuerdo a nuestra normativa, eso debe estar reflejado en la fórmula polinómica. ¿Y esto qué cosa quiere decir? A ver, si el índice, no sé, pues petróleo, ¿no? O el material petróleo, no sé, estaba a 10 soles, o estaba a 15 soles, o está a 15 soles el galón, por decir, y sube a 40,
por alguna razón, se supone que ese índice debería estar reflejado, el índice del mes donde toca valorizar tiene que estar reflejado respecto a lo de la inflación. Ahora, el problema va a venir cuando a este señor le paguen en el siguiente mes y haya una dificultad que en el siguiente mes sigue subiendo, ¿no? Entonces va a tener ahí un desbalance lógicamente, ¿no? Entonces no olvidemos que el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece la posibilidad, ¿no?, para casos como este tipo, por ejemplo, a efectos de que no haya un desequilibrio económico, las partes pueden ponerse de acuerdo, es decir, las partes entre la entidad y el contratista a efectos de corregir esta desviación que podría estar ocasionando, que no está siendo corregida por la fórmula polinomial en este caso, o no estaría siendo corregida. Entonces Claro. ahí vamos a modificaciones del contrato no convencionales. ¿No? Claro, y ahí surge un tema muy interesante, ¿no? Por ejemplo, pongámonos en una obra que tenga junta de resolución de disputas, ¿de acuerdo? Se da un evento en la que la fórmula polinómica no está siendo realista con el reajuste de los precios. Y el contratista podría alegar que se está rompiendo el equilibrio económico del contrato. Y podría decir, ¿sabes qué? Hay esta fórmula y la entidad no lo acepta. Entonces, se va a la JRD. ¿Cuál es tu opinión? ¿La JRD es competente en este caso? No olvidemos que hay unas excepciones donde la JRD no es competente, ¿no? Yo te diría que mucho va a depender de cómo es redactado el petitorio, la petición de la parte. No, porque si se va por el tema de desequilibrio económico y por ahí, te podría decir que no sería competente porque la norma lo establece así, ¿no? Claro, la norma dice que temas de carácter indemnizatorio, no, la JRD no es competente. Habría que darle otro matiz. Claro, o sea, ¿cómo redactamos el petitorio? Está la clave para que la JRD pueda ese análisis, porque el primer análisis que hace la JRD para resolver o para, ¿no?, es primeramente ver si es competente o no es competente, ya sea por plazos, ya sea por procedimiento, ya sea por lo que sea, pero tiene que fijarse si es que es competente o no es competente para resolver esa controversia. Por ejemplo, si dice que son 30 días que tiene hábiles, que tiene el contratista para llevar a controversia una ampliación de plazo, y lo lleva al 31, entonces la pregunta es, ¿la JRD es competente o no es competente para ver eso? Porque la norma específicamente sí soy competente para verlo, pero cuando resuelva digo, oye, pero te has pasado el plazo, ¿no? Claro, efectivamente. No, entonces eso es lo que tenemos que analizar. No, entonces yo siempre digo, no, mucho va a depender de la redacción, porque si lo redactan y vemos que está dentro de los impedimentos que tiene la JRD, de los pocos impedimentos que tiene la JRD para poder resolver, entonces la JRD se va a declarar incompetente y no se va a pronunciar, ¿no? Así es, ¿no? Y ahí viene el tema ya de la educación de las partes, ¿no? Porque generalmente los adjudicadores se están capacitando muy bien, pero a las partes les falta todavía esa capacitación y se puede aprovechar aún más. Por ejemplo, este tema lo dejo en el tintero. Efectivamente, ¿no? Si lo planteamos como un tema indemnizatorio, la JRD no es competente. Pero este tema se puede plantear de otra manera. Entonces habría que buscarle la forma, ¿cierto? Incluso activando la función consultiva de la JRD, orientarlo. Y así como este caso, se podría aprovechar mucho más la JRD. Es un tema ya que viene también ya de la capacitación de las partes. Bien, a ver, tenemos nuevas consultas aquí a través del Zoom. Bien, dice,
si se actualizan, el colega Luis Dueñas Sánchez, si se actualizan los precios unitarios por cada valorización, ¿cómo serían las deducciones que no corresponden por adelantos? ¿Cómo va? No lo entendí muy bien, por favor. Se actualizan los precios unitarios por cada valorización, ¿no? ¿Cómo serían las deducciones que no corresponden por adelanto? Bueno, el decreto supremo 01179 lo regula, ¿cierto? A ver si podrías ampliar un poco más. Sí, ahí está el procedimiento, pero en síntesis es lo siguiente, ¿no? En el caso de adelanto directo, se usa solamente el índice base, digamos, es en el mes que tú has otorgado el adelanto, y el otro índice es en el mes que tú estás amortizando, y se hace en la forma inversa, ¿no? Y siempre le va a salir menor que 1, y se va a multiplicar por la valorización de ese insumo, y le va a salir pues el monto, ¿no? Y así por cada uno de los índices se va haciendo, y se suma todo ello, y ese es la amortización en caso de materiales, ¿no? Que no le corresponde. Ese es en síntesis, es un procedimiento, y la formulita es muy sencilla, aritmética, ¿no? Entonces, en resumida cuenta, es el efecto de valor del dinero. Y yo le decía, así como al contratista tiene derecho a que se le genere un monto por el efecto de la actualización del precio, de reajuste, igualmente la entidad está dando un dinero por adelantado, y lo amortiza el contratista después de algunos meses, ¿no? Entonces, como consecuencia, la entidad le dijo: oye, tú vas a comprar cemento, bestial, el cemento en el mes que yo te doy costaba tanto, pero en el mes que tú me estás amortizando ya no costaba, por ejemplo, 20, por si cuesta 23 soles, ahora ya está costando 23.50. Esos 50 centavos tienes que devolverme, pues, por cada bolsa de cemento, ¿no? Y para eso hay una formulita, que están con esos índices que le digo, ¿no? Y es muy elemental. Si también me escriben, yo encantado le doy la hojita Excel donde está calculado toda la valorización, todos los reajustes, las amortizaciones, las deducciones, que está en la formulita que... Así, incluso hay ejemplos también en el mismo decreto supremo 01179. Bien, luego hay comentarios también. La colega María Luisa Cáceres, bueno, ella comenta pues que efectivamente las partes contratantes tienen que poner todo de sí enfocado en culminar la obra, no en estar peleando, ¿no? Obviamente para eso necesitamos nuestra ley de contrataciones más amigable, ¿no? En la misma línea también la colega Gladys García Casana dice: falta actualizar el diccionario de insumos. Efectivamente, ¿no? Puedes ver, por ejemplo, en este diccionario de insumos, tuberías de resto cemento, ¿no? Que ya no se utilizan, ¿no? Tubería de concreto simple normalizado, ¿no? Que tampoco se utilizan, y así una serie de insumos que ya no deben estar, pero a la vez hay muchos insumos que sí se usan, pero no están, ¿no? Entonces, efectivamente, se necesita ya modernizar todo, ¿no? No solamente el procedimiento de cálculo, sino también los índices. Justamente en la ponencia anterior el colega Eddie Arone decía: ¿para qué hablar de índices unificados? Hablemos ya de índices independientes. Ahora la tecnología lo permite, y ahora tú mismo lo estás ratificando también. ¿Para qué limitar a 8 monomios cuando pueden ser más monomios que hagan más amigables las fórmulas? Entonces, en esa línea tenemos que apuntar todos. Bien, el colega Miguel Guillermo dice: la fórmula polinómica es la representación del estudio de costos de un presupuesto que considera la incidencia de los principales recursos, ¿no? Bien, pues es un comentario en realidad lo que está haciendo el colega Luis Guillermo. Y bueno, el colega también Luis Solís reitera respecto al equilibrio, al desequilibrio económico que hay en los contratos. La fórmula ya data de 42 años.
Y el colega Damián también alega que cuál sería el criterio para agrupar las incidencias de los monomios, que se está usando mucho el índice 30, ¿no? Es lo que conversamos hace un rato, ¿no? Casi todo vemos lo más fácil y ya lo dolarizamos, cuando en realidad el dólar para muchos materiales no es un reflejo real de su variación. Sobre todo porque no todo el componente del material en su fabricación o eso está relacionado con el dólar, ¿no? Entonces ahí hay un sesgo que nosotros alguna vez cuando hemos sido proyectistas tratamos de idealizar, ¿no? Ya esto es importado, es dólar, ¿no? Pero en la realidad vemos que no necesariamente funciona así, ¿no? Entonces por ejemplo, a ver, van a traer algún material relacionado con el importado. Van a traer ascensores, ¿no? Pero el ascensor decimos ya de dólar. Pero el ascensor pues se hace de fierro, se hace de metales, etcétera, de motores, y eso está basado no en el dólar necesariamente, sino en cómo fluctúa el mercado en el tema de los metales, por ejemplo. ¿No? Entonces, si nosotros nos basamos solamente en el dólar, muchas veces no representa, pues, y ahí viene el problema, ¿no? Entonces, claro, lo que queremos es que nuestras obras se terminen, no que queden inconclusas, ¿no? Ya no sé cuántas obras tenemos paralizadas y con contratos resueltos y que están ahí esperando el sueño de los justos y redundando, eso no es justo para el país, pues, ¿no? Que tengamos ese número de obras que tanto lo necesita el país, ¿no? Entonces, por ahí debemos, yo creo que este tema de la fórmula polinómica o este tema de las actualizaciones de precios es donde debemos de alguna manera corregirlo para ir disminuyendo las razones o los motivos por los cuales las obras están como están. Claro, los conflictos, efectivamente. Y justo el colega Dante Mendoza dice, bueno, y digamos, en otros países cómo se manejan los reajustes, ¿no? Es interesante lo que añade el colega Dante Mendoza. A ver, en el caso, por experiencia nuestra en Panamá, los contratos son en dólares. Entonces, ahí no hay reajuste. Y aparte que los contratos son en dólares, también te pagan en menos de 5 días, ¿ah? No es que acá tengo 30 días para pagarte y a veces no te pagan y te demoras 2, 3 meses y con que te paguen los intereses creen que es suficiente, ¿no? No, en Panamá es en dólares y se acabó el tema. En el caso de Nicaragua, las fórmulas son con un solo monomio, ¿no? Como que si fuera el índice 39 acá, que es en realidad el índice inflacionario, que es también algo muy sabio, ¿no? Pero igualmente, ¿no? También en Nicaragua el pago es a lo más en 10 días que tú presentas tu valorización. Son pagos a cuenta. O sea, ahí se toma en cuenta ese concepto que aquí en el Perú muchas veces no se quiere entender. Es un pago a cuenta, pero sin embargo te observan, dan mucha vuelta por las entidades, te devuelven y resulta que no te pagan pues a los 30 días, como dice nuestra normativa, te pagan después de 90 días. Y afectando pues el equilibrio del contrato, ¿no? En otros países son mucho más ágiles. Y igualmente, digamos, hay fórmulas polinómicas también en otros países un poco más simples y a veces también nosotros queremos hacer más papisas que el Papa, pero también en la mayoría de países te ponen los índices reales. Antes teníamos nosotros los índices de CREPCO, que no lo manejaba el INEI. ¿Cierto? Desaparece el CREPCO, entre el INEI y los funcionarios del INEI que no necesariamente tienen que saber lo que pasa en el sector construcción, simplemente colocan los reajustes que sean más bajos, ¿no? Que no es lo real, no es lo óptimo, no es lo justo, pero estamos en esas y tenemos que también solicitar que en estos casos estratégicos que tengan que intervenir también ingenieros, ¿no? Los que estamos en el sector construcción, los expertos. Muy bien, Marco. Hay muchos comentarios favorables. El tema está muy interesante. Creo que da para
un tema más. Vamos a ver, yo les he dado el caso de tres países, ¿de acuerdo? Pero a nivel del mundo también cada país tiene sus propias metodologías, aparte de tener el contrato FIDIC, que es para los contratos internacionales, cada país tiene también sus leyes propias. Entonces queda la tarea para ver otras maneras de reintegros en otros países con características similares al nuestro, y podría ser también que sea un aporte en el tema de las modernizaciones de la fórmula que estamos planteando. Bien, Marco, tus palabras finales para los colegas. Bien, nuevamente agradecerles por haber invitado a conversar con ustedes sobre ese tema tan importante de los reajustes de los precios en obras públicas y la modernización necesaria que se requiere sobre la metodología que debemos utilizar para ello. Y bueno, siempre a su disposición de ustedes para un conversatorio de los temas que ustedes tengan de interés. Muchas gracias.